¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la 3241 Transformer en un nuevo episodio en el laboratorio y en este caso en PES 2021, donde como siempre os voy a traer piezas tácticas y ejemplos en juego real para explicar sus tácticas en PES 2021. ¿Y por qué le hemos puesto el nombre de Transformers a esta táctica? Porque lo veréis clarísimo cuando os la expliquemos, y es que hay dos jugadores que son los centrales de los dos lados, o laterales, como os queráis llamar, que se van a transformar de ser centrales a medida que avancen en el campo, van a ser laterales ofensivos. Por lo tanto, los Transformers se convierten de ser altos y grandes en coches veloces. Por lo tanto, es un ejemplo muy claro. Así que, entrando en formación utilizada, vamos a utilizar un 3-2-4-1 o 3-2-2-3, como queráis llamar, con tres defensas, de los dos lados van a ser laterales, un doble pivote sólido, dos mediapuntas, dos extremos y un delantero centro. Y es que esta sería la formación en papel, pero realmente sin balón vamos a defender en un 3-2-3-2 o un 3-4-1-2, donde lo que va a suceder es que uno de los dos mediapuntas va a ir a la mediapunta y el otro se va a poner de delantero centro para hacer una presión al hombre. No van a conseguir empatar. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Pero una vez recuperemos el balón, nos vamos a volver a convertir en ese 3-2-4-1 o 3-2-2-3, como lo queráis llamar. Inglaterra sigue sin disputar. Y acuérdate, hypea el vídeo para que le llegue a más gente y siga creciendo el canal. Y es que en este caso vamos a activar las tácticas favoritas. Vamos a tener tres tácticas favoritas, aunque la 1 y la 3 van a ser iguales, pero la 2 lo único que va a cambiar va a ser con balón, que en la táctica 1 vamos a tener ese 3-2-4-1, pero en la táctica número 2, que la vamos a activar solo en salida de balón cuando la tenga el portero, va a hacer un movimiento que va a ser clave en esta táctica. Y como podéis ver de este 3-2-4-1, cuando la tengamos con el portero, los dos laterales van a ser centrales, se van a poner al lado del portero y el central del centro va a avanzar al pivote con los dos pivotes que van a abrirse un poco a los lados y teniendo la doble media punta bajando un poco más a recibir, con el delantero centro también bajando a recibir y los extremos estirando al máximo y abriéndose al máximo. Y con este posicionamiento en salida de balón, algo que vamos a hacer, vamos a tener varias opciones y una de ellas va a ser, vamos a pisar el balón con el portero y vamos a jugar con el central que está de pivote, y una vez reciba el central va a combinar o directamente con uno de los centrales que ahí estará abriéndose, o combinará con uno de los mediocampistas para acabar llegando también a los centrales que estarán abiertos y ya se establecerán como más laterales y puedan progresar y salir de la presión rival. Balón para arriba. Otra de las soluciones que vamos a tener en esta salida de balón es que cuando estos laterales que se ponen como centrales a los lados, vamos a jugar con uno de ellos y desde esa posición vamos a jugar con el central pivote, y una vez reciba el central pivote, como los dos pivotes estarán un poco más abiertos, desde ese central pivote vamos a jugar con los pivotes hacia afuera y desde ese pase hacia afuera volveremos al pase interior hacia o los mediapuntas o sobre todo a ese punta que retrocede su posición para que pueda ya recibir ahí y ya progresar hacia el campo rival con los dos extremos yendo al espacio y también los mediapuntas corriendo en esa transición de salida de balón. Stones. King quiere subir el ritmo. La juega en largo. No hay fuera de juego. Pero es que en otras ocasiones no hará falta ni sacar en corto, sino directamente podremos buscar desde el portero, jugar directamente con el delantero centro, que como baja a recibir estará en este espacio entre defensa y de mediocampo del equipo rival, y por lo tanto con un pase por encima podrá él recibir y descargar para un jugador que venga de cara y ya salir en transición.
Y una vez superemos esta salida de balón, que sobre todo esta táctica número 2 la activaremos solo cuando la tengamos con el portero controlada, en salida de balón un poco más avanzado, que sea en nuestro campo, pero ya un poco más acercándonos al centro del campo, volveremos a la táctica número 1, que va a ser la básica y la habitual, a este 3-2-4-1, para tratar de conseguir estas ventajas con los 3 defensas de atrás y el doble pivote tocando entre estos 5 jugadores, para acabar encontrando en muchas ocasiones esos pases filtrados para la doble media punta que estará entre líneas y poder progresar a campo rival. Kyle Walker. Inglaterra sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. Pase a la banda. Y es que entrando a campo rival, una vez que tengamos el balón controlado con los centrocampistas y con el central sobre todo, vamos a ver cómo los laterales van a hacer carreras por un carril un poquito más interior que los extremos, que van a estar pegados en banda, y una vez hagamos un cambio de juego de un lado al otro, veremos cómo el lateral desmarca en vertical y una vez recibe él podrá hacer un pase hacia el extremo y desde ese pase él desmarque directamente por dentro, un desmarque interior a la zona indefendible. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La pone a la banda para el defensa. Pero es que los laterales no simplemente van a desmarcarse a la zona indefendible cuando ellos la pasen, sino en algunas ocasiones se podrá ver cómo el equipo está tocando, juntando pases interiores y que el extremo igual se meta un poquito más por dentro y aparezcan también por sorpresa por fuera los laterales y con un pase al espacio para el lateral pueda llegar por el lado y meter un centro él directamente desde la amplitud por banda. Supera la defensa por alto. El balón vuela hacia... Otro de los movimientos que vamos a hacer en campo rival y va a ser muy importante, y aprovechando que tenemos este 3-2-4-1, es decir, 5 jugadores en la línea final donde normalmente los equipos juegan con 4 defensas, van a ser los cambios de juego, que van a ser claves, donde nosotros consigamos juntar pases y movamos el balón de un lado al otro, y como tenemos 5 en la línea final, normalmente el mediapunta va a hacer un desmarque en ruptura arrastrando al lateral del equipo rival y dejará completamente solo al extremo, que estará abierto en banda para poder recibir y desde ahí poner un centro o encarar y generar peligro. Y la juega hacia la izquierda. La pone dentro del área. Pero realmente va a ser muy peligroso esos triángulos que se generarán en los lados con los extremos, los laterales que subirán y esos mediapuntas que formarán el triángulo para entre esos 3 jugadores combinar, y en algunas ocasiones combinando esos 3 jugadores puedan acabar o llegando a línea de fondo o simplemente haciendo un pase hacia atrás para que desde una zona del borde del área puedan definir la jugada con un tiro lejano. Que se saca de la manga. Pero no simplemente la fase ofensiva va a ser importante, sino la fase defensiva también va a ser importante, y como os comentamos defenderemos con este 3-2-3-2 o 3-4-1-2, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ser muy ofensivos y vamos a activar el marcaje al hombre, y lo que haremos es que nuestros 2 delanteros en defensa, que es un mediapunta y el delantero centro, vamos a ir con los 2 centrales, uno cada uno, y el mediapunta restante va a ir con el pivote.
más nuestro doble pivote que va a ir con los otros dos mediocampistas del equipo rival, y a los demás jugadores no les vamos a poner nada, porque así van a bascular un poco más esos tres centrales y esos dos carrileros, digamos, en defensa, para siempre hacer la presión y ser muy agresivos. Y de hecho se van a generar muchas ocasiones gracias a esta presión hombre a hombre, que vamos a hacer una presión alta en campo rival y van a tener que lanzar el balón en largo y nosotros poder recuperarlo y atacar desde ahí. Pero será importante que activemos el ofensivo, que será con la flecha del mando hacia arriba, la apretaremos 2 veces para que se ponga en rojito y sea más ofensivo el equipo y salten más a la presión alta y no se quedan tan atrás y reculen los jugadores. Y es que el equipo, aunque defendamos en este hombre a hombre, realmente si el equipo rival nos hunde y nos hace ir hacia atrás a nuestro campo, van a defender más, se va a parecer a una especie de 5-2-1-2, donde los dos carrileros van a bajar un poco más a ayudar a los laterales, el doble pivote siempre va a estar ayudando al central y ese media punta también va a ayudar un poco en defensa. Así que entrando en las instrucciones, que van a ser para todas igual: instrucciones de ataque, pondremos estilo de posesión, creación pase corto, zona de ataque por bandas para que se abran también los jugadores, colocación mantener la formación porque queremos que estén bien ordenados ya que los colocamos nosotros, y zona de apoyo en 2 porque queremos asociarnos en corto para después buscar en largo. Y en instrucciones de defensa pondremos presión a frontal, centro de zona de contención para ser agresivos y siempre hacer que tengan que lanzar en largo, y presión agresiva evidentemente con línea defensiva en 9 muy alta y cierre de files en 4. Y en instrucciones avanzados no hemos puesto nada. Por lo tanto, en las 3 tácticas vamos a tener sin balón lo mismo, al empezar el partido también vamos a tener lo mismo puesto, y lo único que va a cambiar es que en la táctica 2 vamos a tener puesto esa salida de balón con los laterales de centrales, y en la táctica 3 lo que tenéis que hacer es poner lo mismo que la táctica 1, o si queréis, como lo que yo he puesto, es simplemente hacer la táctica 1 un poco más ofensiva, como si fuese cuando estamos atacando ya en el tercio rival y tenemos al rival hundido. Por lo tanto, lo que he hecho es simplemente poner a los mediapuntas de segundos puntas y a los pivotes de mediocentros para que adelanten un poco la posición. Pero si no queréis, simplemente podéis dejarlo como la 1 para que cuando estéis cambiando de táctica se os sea más fácil pasar de la 2 a la 1. Si os equivocáis, siempre tengáis el mismo sistema ofensivo, ya que defensivamente realmente va a ser las 3 lo mismo. Importante, os recomiendo que primeramente seáis muy ofensivos cuando no tengáis el balón y activéis lo que os he comentado de las flechas del mando en ofensivo cuando sobre todo no tengáis el balón, para hacer ese marcaje al hombre y tratar de recuperar el balón cuanto antes posible. Pero si os superan la presión y tenéis que hundiros un poco más, sí que volver a bajar con las flechas del mando también 2 veces para que vuelva al normal y podáis defender un poco mejor. Pero cuando tengáis el balón sí que es mejor que tengáis puesto el normal para que los jugadores no se vayan tan rápido al ataque y podáis combinar un poco más. Así que hasta aquí el vídeo de la táctica Transformer 3-2-4-1, y como siempre, que ponéis en los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios, os estaré leyendo.